A comienzos del siglo XV, España estaba expandiendo su imperio a través del Océano Atlántico. Exploradores españoles, conocidos como conquistadores, llegaban a América en busca de oro, gloria y nuevos territorios. Uno de los más famosos entre ellos fue Hernán Cortés. En 1519, Cortés zarpó de Cuba hacia la costa de lo que hoy es México, con aproximadamente 600 hombres, algunos caballos y unos pocos cañones. La región a la que llegó estaba habitada por poderosas civilizaciones indígenas, siendo la más dominante el Imperio Azteca. La capital azteca, Tenochtitlan, se encontraba en medio del lago de Texcoco, conectada al continente por largos caminos de piedra. La ciudad era más grande que la mayoría de las ciudades europeas de la época, una arquitectura impresionante, mercados activos, templos, canales y una población estimada en más de 200,000 personas. Los aztecas gobernaban a muchos otros pueblos del centro de México mediante el poder militar, alianzas y un sistema de tributos. Su emperador Moctezuma II dirigía una sociedad compleja basada en la agricultura, la astronomía, la religión y la guerra. Cortés y sus hombres avanzaron tierra adentro desde la costa, encontrando distintas comunidades indígenas en el camino. Algunos grupos se opusieron, mientras que otros ofrecieron apoyo debido a su resentimiento hacia el dominio azteca. Uno de los primeros grandes poderes indígenas que encontraron fue el pueblo tlaxcalteca, que inicialmente resistió a los españoles en combate. Tras varios días de intensos enfrentamientos, los tlaxcaltecas cambiaron de estrategia y acordaron una alianza con Cortés. Esta alianza se convirtió en una de las más importantes de la campaña, proporcionando miles de guerreros indígenas para apoyar a los españoles. En el pueblo de Potonchán, Cortés recibió un grupo de mujeres esclavizadas como regalo diplomático. Entre ellas estaba una mujer llamada Malintzin, que hablaba tanto maya como náhuatl, la lengua de los aztecas. Rápidamente se convirtió en traductora de los españoles y desempeñó un papel central en sus relaciones con los líderes indígenas. Cortés utilizó la diplomacia, las promesas y las amenazas para conseguir la cooperación de los pueblos en su camino hacia la capital azteca. En noviembre de 1519, los españoles y sus aliados llegaron a las puertas de Tenochtitlan. Moctezuma los recibió en la ciudad y les ofreció hospitalidad en un palacio cercano al centro ceremonial. Durante varios meses, los españoles permanecieron en la ciudad como huéspedes en medio de una tensión creciente. Cortés tomó el control de Moctezuma, alegando actuar en nombre del rey de España. En la primavera de 1520, Cortés dejó temporalmente la ciudad para enfrentar una expedición española rival que había llegado a la costa. Durante su ausencia, tropas españolas al mando de Pedro de Alvarado masacraron a nobles aztecas durante una ceremonia religiosa. La violencia provocó una rebelión a gran escala en toda Tenochtitlan. Cuando Cortés regresó, la ciudad estaba en caos y la posición española ya no era segura. El 30 de junio de 1520, los españoles intentaron huir de la ciudad por la noche, llevando oro y suministros. Mientras cruzaban los caminos elevados, fueron atacados por guerreros aztecas desde canoas y desde los tejados de la ciudad. Muchos españoles y sus aliados indígenas murieron durante la retirada, y gran parte del tesoro se perdió. Esta noche se conoció como la Noche Triste. Los sobrevivientes se reagruparon en la ciudad de Tlaxcala, donde recibieron refugio y refuerzos. En los meses siguientes, Cortés reorganizó sus fuerzas y se preparó para un asalto final a Tenochtitlan. Ordenó la construcción de bergantines, pequeños barcos de vela para controlar el lago durante el sitio. En mayo de 1521, los españoles y sus aliados iniciaron el asedio a la capital azteca. La ciudad fue rodeada poco a poco y se cortó su acceso a alimentos y agua potable.
Día tras día, los bergantines españoles patrullaban el lago mientras los guerreros aliados combatían calle por calle. El asedio duró más de 2 meses. Las enfermedades, el hambre y el agotamiento se extendieron rápidamente entre los defensores. A pesar de una resistencia feroz, las fuerzas aztecas fueron superadas por las armas superiores y la cantidad de enemigos. El 13 de agosto de 1521, el último emperador azteca, Cuauhtémoc, fue capturado mientras intentaba huir en canoa. Con su captura, la ciudad cayó y la conquista del imperio azteca se completó. Tenochtitlan quedó en ruinas, con sus templos y palacios destruidos por la guerra y el saqueo. Cortés pronto comenzó a construir una nueva ciudad sobre las ruinas, que se convirtió en la capital de la Nueva España, Ciudad de México. En los años siguientes, el dominio colonial español se expandió por toda la región. Llegaron misioneros católicos para convertir a la población indígena, y se impusieron nuevos sistemas de gobierno y tributo. Las enfermedades europeas como la viruela continuaron propagándose, matando a millones de personas en todo el continente. Los españoles trajeron caballos, herramientas de hierro, escritura y nuevos cultivos, mientras extraían oro, plata y trabajo del territorio. La conquista también marcó el inicio de una nueva estructura social basada en la raza, el origen y la clase. Las comunidades indígenas enfrentaron pérdida de tierras, trabajo forzado y la supresión de muchas tradiciones culturales. A pesar de ello, elementos de la identidad, el idioma y el conocimiento indígena persistieron y se adaptaron bajo el dominio colonial. In the early 1500s, Spain was expanding its empire across the Atlantic Ocean. Spanish explorers, known as conquistadors, were landing in the Americas in search of gold, glory, and new territories. One of the most famous among them was Hernán Cortés. In 1519, Cortés set sail from Cuba to the coast of what is now Mexico with about 600 men, a few horses, and some cannons. The region he entered was home to powerful indigenous civilizations, the most dominant of which was the Aztec Empire. The Aztec capital, Tenochtitlan, stood in the middle of Lake Texcoco, connected to the mainland by long stone causeways. The city was larger than most European cities at the time, with impressive architecture, bustling markets, temples, canals, and a population estimated at over 200,000 people. The Aztecs ruled over many other peoples in central Mexico through military power, alliances, and a system of tribute. Their emperor, Moctezuma, presided over a complex society based on agriculture, astronomy, religion, and warfare. Cortés and his men moved inland from the coast, encountering various indigenous communities along the way. Some groups opposed them, while others offered support due to their resentment of Aztec rule. Among the first major indigenous powers they encountered was the Tlaxcalan people, who initially resisted the Spaniards in battle. After several days of intense fighting, the Tlaxcalans changed strategy and agreed to an alliance with Cortés. This alliance became one of the most important of the campaign, supplying thousands of indigenous warriors to support the Spanish. In the town of Poton Chan, Cortés received a group of enslaved women as a diplomatic gift. Among them was a woman named Malintzin, who spoke both Maya and Nahuatl, the language of the Aztecs. She quickly became a translator for the Spaniards and played a central role in their interactions with indigenous leaders. Cortés used diplomacy, promises, and threats to gain cooperation from towns along his path to the Aztec capital. In November of 1519, the Spanish and their allies arrived at the gates of Tenochtitlan. Moctezuma welcomed them into the city and offered them hospitality in a palace near the ceremonial center. For several months, the Spanish remained inside the city as uneasy guests. Cortés took Moctezuma under his control, claiming to act in the name of the Spanish king.
In the spring of 1520, Cortés temporarily left the city to confront a rival Spanish expedition that had landed on the coast. During his absence, Spanish troops under Pedro de Alvarado massacred Aztec nobles during a religious ceremony. The violence sparked a full-scale uprising throughout Tenochtitlan. When Cortés returned, the city was in chaos, and the Spanish position was no longer secure. On June 30th, 1520, the Spaniards attempted to flee the city at night, carrying gold and supplies. As they crossed the causeways, they were attacked by Aztec warriors from canoes and from the city's rooftops. Many Spaniards and their indigenous allies were killed in the retreat, and much of the treasure was lost. This night became known as La Noche Triste, or the Night of Sorrows. The survivors regrouped in the city of Tlaxcala, where they received shelter and reinforcements. Over the following months, Cortés reorganized his forces and prepared for a final assault on Tenochtitlan. He ordered the construction of brigantines, small sailing ships, to control the lake during the siege. In May of 1521, the Spanish and their allies launched a siege on the Aztec capital. The city was gradually surrounded, and its access to food and fresh water was cut off. Day by day, Spanish brigantines patrolled the lake while Allied warriors fought block by block in the streets. The siege lasted for more than 2 months. Disease, hunger, and exhaustion spread rapidly among the defenders. Despite fierce resistance, the Aztec forces were overwhelmed by the superior weaponry and numbers of the Allied army. On August 13th, 1521, the last Aztec emperor, Cuauhtémoc, was captured while trying to flee by canoe. With his capture, the city fell, and the conquest of the Aztec Empire was complete. Tenochtitlan lay in ruins, its temples and palaces destroyed by war and looting. Cortés soon began building a new city on top of the ruins, which became the capital of New Spain, Mexico City. In the years that followed, Spanish colonial rule expanded across the region. Catholic missionaries arrived to convert the indigenous population, and new systems of government and tribute were imposed. European diseases like smallpox continued to spread, killing millions of people across the continent. The Spanish brought horses, iron tools, written records, and new crops, while extracting gold, silver, and labor from the land. The conquest also marked the beginning of a new social structure based on race, origin, and class. Indigenous communities faced land loss, forced labor, and the suppression of many cultural traditions. Despite this, elements of indigenous identity, language, and knowledge persisted and adapted under colonial rule.